Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jaime y hoy vamos a explicar cómo calcular razones trigonométricas de cualquier ángulo. Lo primero que vamos a hacer va a ser recordar cómo calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Por ejemplo, este ángulo alfa, que es menor de 90 grados. Vamos a calcular las más comunes, que son seno, coseno y tangente, ya que las otras se obtienen de estas fácilmente. Pues bien, ¿qué definición tenía el seno del ángulo alfa? Pues era la medida del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Esa razón. El coseno era el cateto contiguo dividido la hipotenusa y la tangente era el cateto opuesto dividido el contiguo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mida 1. Sabemos que estas razones trigonométricas de ese nuevo triángulo no van a variar siempre que el alfa se mantenga. Y los lados del triángulo rojo va a ser, este lo voy a llamar Y, y a todo este lo voy a llamar X. Entonces, ¿cuáles van a ser las razones trigonométricas ahora? Con ese triángulo rojo, pues el cateto opuesto ahora va a ser y la hipotenusa como es 1, lo dejo como el coseno va a ser el cateto opuesto X partido 1, X, y la tangente va a ser Y dividido X. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Eso lo dejo por ahí y voy a construir sobre el triángulo rojo, este de aquí, una circunferencia, donde el centro va a ser este punto y el radio va a ser 1, es decir, aproximadamente voy a hacer esto. Y además también voy a añadir al dibujo los ejes coordenados. Pues bien, ahora me voy a preguntar lo siguiente. Este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? Pues según el dibujo, las coordenadas son el punto de corte con el eje X justamente en la medida X. Por lo tanto, X. Y el punto de corte con el eje Y es este trozo de aquí que coincide justamente con esto, porque esto es un rectángulo. Por lo tanto, la coordenada es la Y. Vamos a cambiarle el color a la Y para que se vea mejor. Bien, pues ya tenemos aquí las coordenadas X e Y de este punto. Pero ¿qué pasa con estas coordenadas? Que si yo me fijo en lo que hemos visto antes, el punto X en realidad es lo mismo en una circunferencia de radio 1, es decir, cuando yo construyo el triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1, esa distancia X en realidad es lo mismo que el coseno de alfa. ¿Qué quiero decir? Que aquí puedo sustituir la X por coseno de alfa. Y de igual forma, puedo tener que la Y, como hemos visto aquí, que es el seno de alfa, pues la Y la voy a poner como seno de alfa. ¿Qué hemos conseguido con esto? Que cuando nosotros tenemos un ángulo y queremos calcular su razón trigonométrica, solamente nos tenemos que fijar en una circunferencia de radio 1 en las coordenadas que tiene con el punto de corte aquí con la circunferencia. Es decir, que si yo quiero calcular las razones de este ángulo, pues yo sé que el seno es la vertical de la coordenada Y y el coseno es la horizontal de la coordenada X. Y esta construcción me va a permitir calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo, que era el objetivo de esto. Pues, por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de 120 grados, yo veo que 120 grados no es un ángulo agudo, es decir, no lo voy a poder hacer en ningún triángulo rectángulo, pero como ahora tengo esta construcción de la circunferencia, yo tendría que dibujar aquí el ángulo de 120 grados y aquí habrá un punto de corte. Aquí coloco mi ángulo de 120 grados, es decir, este ángulo de aquí son 120 grados. Y entonces, ¿cuáles van a ser las razones trigonométricas? Pues bien, el punto de corte con el eje Y, es decir, esta parte de aquí, que coincide con esta de aquí, va a ser el seno de 120 grados. ¿Cuál va a ser ahora el coseno? Pues el coseno va a ser el punto de corte con el eje X y tomo esta parte de aquí. Como vemos aquí, el seno de 120 grados es positivo porque va en el eje Y hacia arriba, pero el coseno de 120 grados es
negativo ya que va hacia la izquierda del origen en el eje X. Entonces el seno de 120 grados de momento sé que es positivo y el coseno de 120 es negativo. Vale, ¿qué pasaría ahora con un ángulo que esté en el tercer cuadrante? Por ejemplo, queremos calcular el seno de 210 grados y el coseno de 210. Cojo y hago el punto de corte con el eje Y, es decir, esta parte de aquí será el seno de 210 grados, que como vemos es negativo porque va hacia abajo en el eje Y, y el coseno será el punto de corte aquí. Toda esta parte de aquí, que lo voy a poner en rojo, sería el coseno de 210 grados, que como nos damos cuenta también es negativo. Y ya por último me quedaría pues algún ángulo del cuarto cuadrante, por ejemplo el de 300 grados. Es decir, este ángulo de aquí entero sería 300 grados, o lo que es lo mismo, vamos hacia acá en sentido antihorario 60 grados, ya que sabemos que una vuelta completa son 360. Entonces colocamos ese ángulo de ahí, este de aquí entero que sería 300 grados, que es lo mismo que menos 60 grados. Es decir, el seno de 300 grados es lo mismo que el seno de menos 60 grados. Y con el coseno pasa lo mismo. Como veis, también podemos definir razones trigonométricas de ángulos negativos, simplemente en vez de ir con la circunferencia hacia la izquierda, lo que hacemos es ir hacia la derecha. El caso es que cuando terminemos de hacer nuestro ángulo, tanto para la izquierda o la derecha, llegaremos aquí a un punto y eso nos permitirá definir las razones trigonométricas. Al igual que antes, si hago el punto de corte con el eje X, esto de aquí será el coseno de 300 grados, que como vemos es positivo, y aquí tendremos el seno de 300 grados, que como veis es negativo. Recapitulando, tenemos que nosotros sabíamos definir razones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos. Y gracias a esta construcción de aquí podemos calcular las razones trigonométricas de cualquier ángulo. Aquí lo que tenemos son un ejemplo de ángulos del segundo cuadrante, el de 120, que siempre que esté en este segundo cuadrante, todos van a cumplir que el seno es positivo, ya que irá en el eje X para arriba, y el coseno es negativo, ya que va hacia abajo. El ángulo de 210 grados es un ejemplo de ángulo del tercer cuadrante, que está situado aquí, donde vemos que tanto el seno de todos esos ángulos como el coseno son negativos. Y por último, el ángulo de 300 grados es un ejemplo de ángulos del cuarto cuadrante, donde el coseno es positivo y el seno siempre es negativo. Y luego los del cuarto cuadrante tienen una peculiaridad y es que normalmente en vez de poner ángulos tan grandes se suele poner también ángulos negativos en sentido horario, pero poniéndole el negativo. Pero eso no nos afecta a las razones trigonométricas. Para las tangentes, simplemente lo que tendríamos que hacer en cada uno de los cuadrantes es dividir el seno entre el coseno para ver el signo. Por ejemplo, en el segundo cuadrante, la tangente es negativa, ya que estamos dividiendo algo positivo entre algo negativo. En el tercer cuadrante, como estamos dividiendo dos razones que siempre son negativas, siempre me va a salir una tangente positiva. Y en el cuarto cuadrante, como estamos dividiendo de nuevo negativa entre positiva, la tangente me va a salir negativa. Ahora lo último que nos falta es, el signo ya lo tengo, pero yo quiero saber el valor que tiene, por ejemplo, el seno de 120 grados, el coseno, etcétera. Y eso lo vamos a hacer con un método que se llama reducción al primer cuadrante. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a llevarnos cualquier ángulo del segundo, tercer y cuarto cuadrante, nos lo vamos a llevar a ángulos en el primer cuadrante porque
aquí te podemos definir triángulos rectángulos con ángulos agudos, donde sabemos definir ya las razones trigonométricas. Bien, vamos a comenzar con la técnica de reducción al primer cuadrante con ángulos del segundo cuadrante, es decir, los que están entre 90 y 180 grados. Colocamos nuestro ángulo de 120 grados y entonces, como hemos visto antes, este ángulo hace aquí un punto de corte con la circunferencia y este punto de corte es el que me va a permitir definir aquí en el eje Y una medida y en el eje X otra medida. Entonces estas coordenadas de aquí, como hemos explicado antes, me van a permitir calcular el seno de 120 grados y por aquí el coseno de 120 grados. Pero lo vamos a hacer reduciéndolo al primer cuadrante. Es decir, vamos a coger un ángulo en el primer cuadrante que tenga las mismas razones trigonométricas que en el segundo, ya que en el primero sí que sé calcularlo. Entonces, si yo prolongo aquí y corto aquí, tengo que aquí se me forma un triángulo donde este ángulo de aquí es exactamente lo mismo que este trozo de aquí es 180 al que le quito 120, por lo tanto este trozo son 60 grados que es exactamente lo mismo que vamos a tener aquí. Es decir, conseguimos aquí tener un triángulo que es semejante a este, que me va a servir para las razones trigonométricas y que además es agudo 60 grados que conozco su razón. Por tanto, el seno de 120 grados va a ser exactamente igual que el seno de 60 grados. Ahora el coseno de 120 grados que está aquí es exactamente igual que este trozo de aquí, pero de signo contrario, es decir, que el coseno de 120 grados es igual a menos el coseno de 60 grados, ya que el coseno de 60 grados es positivo y yo lo estoy cogiendo en el sentido contrario. Y por último, la tangente de 120, pues la calculamos como seno partido coseno, y voy a obtener que más entre menos es menos, y ahora hago seno de 60, no hace falta poner entre paréntesis partido el coseno, menos la tangente de 60 grados. Como he dicho, si quiero, como solo tengo un ángulo, puedo quitarle los paréntesis. Y ya, estos son razones trigonométricas que ya conozco. El seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. El coseno un medio, pero con el menos delante, menos un medio. Y la tangente de 60 vale raíz de 3, pero con el signo menos delante. De todas formas, estas razones trigonométricas nos las hace también la calculadora, pero ahora entendemos cómo nos puede hacer un ángulo de más de 90 grados. Y además, esta técnica de reducción al primer cuadrante es muy útil para resolver muchos problemas. Entonces vamos a completar aquí nuestra tabla diciendo que el seno de beta, donde beta es un ángulo del segundo cuadrante, ¿cómo lo relacionamos con el primer cuadrante? Pues los senos son iguales, los cosenos son de signo contrario y las tangentes son de signo contrario también. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el tercer cuadrante. El tercer cuadrante está aquí y tenemos este ángulo de aquí como ejemplo que es el de 210. ¿Cómo calculamos la reducción al primer cuadrante? Pues bien, al igual que antes, estos son 180 grados y como todo esto son 210 grados, el ángulo que me queda aquí es 210 menos 180, aquí hay 30 grados. Si yo ahora cojo y amplío esta línea por aquí, me lleva que este trozo de aquí hemos dicho que son 30 grados, por tanto, este también son 30 grados porque este triángulo y este son semejantes. El ángulo de 210 grados, la reducción al primer cuadrante se conseguiría con el ángulo de 30 grados. Así es que este punto de aquí, el de 210 grados, son las coordenadas. Voy a calcular la coordenada X y la coordenada Y como antes. Entonces aquí el coseno de 210 grados va a ser igual que el coseno de 30 grados, pero de signo contrario. Y el seno de 210 grados va a ser igual al seno de 30 grados, pero de signo contrario también. Así es que el seno de 210 es igual a menos seno
de 30 grados menos 1/2. El coseno va a ser igual al menos coseno de 30 grados menos raíz de 3 partido por 2. Y la tangente, como tenemos que menos entre menos es más, pues nos va a quedar el seno dividido el coseno, por lo tanto igual a la tangente de 30 grados raíz de 3 partido por 3. Vamos a rellenar la tabla y tenemos que el seno de un ángulo de tercer cuadrante igual al menos seno de un ángulo en el primer cuadrante, el coseno igual a menos el coseno y la tangente va a ser igual a la tangente, con el mismo signo. Por último, repetimos la misma operación en ángulos del cuarto cuadrante. Por ejemplo, el de 300 grados. Si lo medimos hasta aquí, yo sé que estos son 300 grados, pero hemos dicho que los del cuarto cuadrante se suelen medir de esta forma con ángulos negativos, menos 60, ya que si doy la vuelta completa son 360, por lo tanto aquí me quedan 60 grados. Pero como lo estoy midiendo en sentido horario, es decir, el de las agujas del reloj, pues los ángulos son negativos. Si el sentido es antihorario, positivo. Igual que antes, la reducción al primer cuadrante. ¿Y qué me queda aquí? Pues si hacia aquí abajo son 60 y estos son dos triángulos rectángulos, por lo tanto son semejantes porque este ángulo igual que este, estos dos ángulos son iguales, así es que este de aquí, el de la reducción al primer cuadrante, es 60 grados. Por tanto, tengo que el seno de 300 grados, o lo que es lo mismo, el seno de menos 60, es igual al seno de 60 grados, este de aquí, pero de signo contrario, ya que uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Para el coseno vemos que comparten este mismo segmento, por lo tanto, tanto el de 60 como el de 360 comparten el coseno. Y ya para la tangente, como es seno entre coseno, igual que en el ejemplo anterior, pues podemos ponerlo. Esto vale 1/2, esto vale menos raíz de 3 partido por 2 y esto vale menos la raíz de 3. Rellenamos la tabla y tenemos que el seno de un ángulo del cuarto cuadrante es igual al menos seno del ángulo en el primer cuadrante. El coseno hemos visto que son los mismos y la tangente acabamos de ver que es la misma que el de alfa de signo contrario. Y como hemos dicho, este seno de 30 grados es lo mismo que si yo pusiese el seno de menos 60, el coseno de menos 60 y la tangente de menos 60. Y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo y no olvidéis suscribiros al canal LJ Master.